Bueno, vamos a dar continuidad a lo que es la materia de imagenología, estudios radiológicos de alteraciones de la columna y pues vamos a seguir. Para iniciar vamos a tocar 4 puntos muy importantes, las patologías más prevalentes, las patologías congénitas y las degenerativas y las lesiones traumáticas. Bueno, como introducción tenemos que las indicaciones y prevalencias del dolor de la espalda de la población es muy elevada, ya que tiene mayormente estas alteraciones y pues también que la radiología simple sigue siendo una de las técnicas más usadas y como la introducción de las nuevas tecnologías y tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas son indicaciones en las prácticas diarias. El objetivo de las correlaciones de las anatomías normal de la anatomía radiológica, identificar los siguientes radiológicos de las lesiones traumáticas y señalar los hallazgos en enfermedades degenerativas de la columna, reconocer los siguientes radiológicos de sospechas de las lesiones traumáticas del raquis. Las patologías más relevantes son defectos de la formación vertebral en la que ella no se desarrolla, dando lugar a alteraciones como la agencia vertebral en cuña, hemivertebral y vértebras de mariposa, los defectos de segmentos, las vértebras embrionarias no se separan, dando lugar a bloques vertebrales congénitos. Los defectos mixtos de formación y segmento vertebral. Las vértebras en cuñas son vértebras no se denominan solo las que tienen un cuerpo como con una menor ¿cómo se puede decir? Eh, con una menor altura en su parte anterior, una forma típicamente cuneiforme, se refiere a esto. Y a esta ya sería lo que es la vértebra en mariposa. Este se le llama vértebra en mariposa. Y por la vértebra en mariposa son las vértebras también conocidas como hentituras sagital vertebral, lo que es la raquisquisis anterior, somatosquisis o una espina bífida anterior. Es una malformación congénita rara que producida por el fallo de la función de los núcleos de contrificación lateral de la vértebra en el desarrollo de 2 a 3 secundarios en un regreso. Y aquí tenemos lo que es la hemivertebral. La hemivertebral es la causa más común de las anomalías congénitas de la columna vertebral y se define como el trastorno caracterizado por el fallo congénito de una vértebra para desarrollarse completamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen. La primera imagen nos muestra, esta es una escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática, aquí vemos lo que es una escoliosis congénita secundaria a una hemivértebra. En esta imagen vemos lo que es el bloque vertebral congénita de la segunda cervical y la tercera. En esta imagen también vemos una función, las vértebras, estas ya son las vértebras en bloque.
Y aquí vemos una alteración congénita simple entre 20 grados de los individuos hemisacralización derecha de la lumbar 5. Acá vemos lo que es, bueno, en esta imagen observamos lo que son el defecto de margen anterior de un cuerpo vertebral. Aparece como un pequeño fragmento óseo triangular que se puede simular como una fractura, pero es una hernia intraesponjosa discal y no es una fractura, como pueden ver en ambas imágenes. En las patologías traumáticas, así que la radiografía simple sigue siendo la primera técnica utilizada para el diagnóstico de las fracturas vértebras. Su capacidad diagnóstica es superior en las fracturas traumáticas que en las fracturas por insuficiencias secundarias a osteoporosis y las patologías secundarias a efectos tumorales vertebrales. Aquí vemos una fractura de sacro. Claramente se observa como una abertura que se ve en esta parte del sacro. En estas dos imágenes, en la primera imagen nos va mostrando lo que es una radiografía lateral normal, que no tiene ninguna alteración, de una lateral normal de la cervical, pero aquí ya se muestra que es una fractura en la lágrima por mecanismos de flexión, lo que es de la cervical 3, fragmento de la lágrima que se aparece. Y pues los signos inestables, nos dice los signos inestables, nos habla del desplazamiento de la espalda con mayor de 2 milímetros, que puede ver un desplazamiento, el ensanchamiento del espacio interlaminal, el ensanchamiento de las articulaciones interfalancetarias y fractura del borde posterior del cuerpo vertebral y el ensanchamiento de las distancias entre los pedículos. Las enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas son los hallazgos más frecuentes, como son las alteraciones degenerativas, discales y facetarias que están presentes tanto en el paciente sintomático como en controles asintomáticos, aunque estos cambios degenerativos aumentan con la edad, lo cual el dolor no se incrementa proporcionalmente, lo que es la mayor insensibilidad del dolor de la parte de la espalda y lo que son las edades mediante la vida. También tenemos lo que es la osteocontritis. Nos dice que es una enfermedad que afecta a los niños y adolescentes más a menudo en varones de 4 a 13 años. En fase de crecimiento, los extremos de los huesos se alargan y amplían el crecimiento de las epífisis, lo cual del hueso y la diafragma de los huesos. En esta etapa se pueden experimentar los fenómenos de necrosis y degeneración de los huesos. La osteocontrosis son osteo que viene de lo que es hueso y controsis lo que viene a ser los cartílagos. Lo que es la artrosis provoca el deterioro del cartílago articular,
provocando que los huesos se vayan desgastando y aparezcan el dolor a medida que el cartílago va desapareciendo. El hueso reacciona y crece por los lados. La osteocontrosis distal o artrosis facial. Bueno, por ejemplo, acá vemos en esta radiografía, vemos un signo radiológico, osteofitos en cualquier dirección y asimismo y asimétricos pinzamientos intervertebrales, fenómeno de vacío central y de esclerosis de la plataforma vertebral y hueso subcontral. Y acá vemos lo que es una osteocontrosis intervertebral. Y pues aquí vamos a ver lo que es la escondiolosis deformante. La escoliosis deformante son signos radiológicos, son osteofitos anterolaterales simétricos, preservación o disminución leve de la altura discal, fenómeno de vacío periférico, esclerosis o amputación de anillo epifisario. Aquí vemos una hiperostrosis esquelética adiopática difusa. La espondilolisis podemos definir que la espondilolisis como un reblandecimiento óseo de la lámina que une el cuerpo vertebral a la articulación facetaria, y el congénito no llega a osificarse a la lámina en el proceso de la maduración ósea y se mantiene así constantemente a lo largo de su vida. Y lo que son los traumáticos nos dice que estos son provocados por microtraumatismo repetitivos que conllevan microfracturas a nivel de la vértebra y al ser repetidos no permiten su corrección, resolución. Es típico en deportistas, tenistas, jugadores de fútbol, y por lo que es la espondilitis anquilosante. Se acompaña de normalidades radiológicas como la sacrolimitis, más evidente en lo que es la resonancia magnética. Los cambios a nivel de la columna vertebral van desde lo que es la cuadratura vertebral y lo que es la aparición de sintesmofitos. La columna en bambú. La columna en bambú se va observando aquí. Claramente el bambú son pequeños cuerpos, tienen su espacio. En sí, la columna de bambú es un estadio más avanzado, función de articulaciones interapoficiarias de las vértebras, columna de bambú. Y pues lo que es la espondilolistesis. La espondilolistesis da referencia a lo que nos dice que esto consiste en un desplazamiento de una vértebra sobre otra, como aquí. Esto es normal y esto es una espondilolistesis. Y según se desliza la vértebra hacia adelante, se denomina
anterolistosis o hacia atrás retrolistosis. Eso sería anterolistosis y esto sería retrolistosis. Se puede clasificar en 4 grados en una función del desplazamiento siendo el cuerpo más grave. Aquí vemos lo que es el perrito en la forma. Y pues las masas, aquí tenemos el pedículo, el arco neural, el cuerpo vertebral. Estas son las masas, pueden afectar en lo que había mencionado. Estos afectan más que todo en un pedículo, el arco neural y el cuerpo vertebral. Pues en conclusión sería que los pacientes con patologías de columna primaria aproximadamente diagnósticas la radiología convencional o digital. También antes de los sospechos de lesiones medulares siempre se debe considerar una radiograma que además del diagnóstico establece lo que es el pronóstico y pues indicada para evaluar lesiones ligamentosas y de otras partes blandas si los síntomas del paciente lo justifican. Gracias por su atención.